quiénes éramos y nos dice quiénes somos ahora. El tabernáculo nos proyecta hacia una nueva vida en Cristo, entendiendo que antes era un edificio físico, palpable, ahora es un edificio en nosotros. Nosotros somos ese edificio y cada una de las partes de ese edificio están plasmadas proféticamente en cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo somos revelados de esto, el tabernáculo se vuelve la base constitucional de la gracia de Dios para nuestra vida. Vea qué interesante lo que le acabo de decir. La base constitucional de la gracia de Dios en nuestra vida. Hemos estado hablando de todo, desde el atrio, la conformación del atrio, el mobiliario que había en el atrio, y ya estamos adentrándonos, ya estamos tocando el tabernáculo propiamente. Entiéndase tabernáculo, el salón, ¿verdad? El edificio en sí mismo. Y estamos, la lección pasada, hablando sobre las tablas. ¿Recuerda usted toda la gematría que vimos de las tablas? Gematría es el análisis profético de los números, ¿verdad? No es numerología, es gematría, ¿verdad? Y otras cosas interesantes. Gematría tiene también que ver con el, vamos a ver, para ponérselo fácil, la gematría es tomar el Aleph Tav hebreo, o como le dicen algunos, el alefato. Recuerde que no es el alfabeto, alfabeto es en griego, alfa, beta, gamma, ¿verdad? Ese es el alfabeto. En hebreo es el Aleph Tav o alefato, algunos le dicen de esa forma. Cada una de las letras en hebreo tiene un número. Por consiguiente también tiene un significado. Entonces todo ese conjunto de datos se le conoce como gematría. Entonces usted toma una palabra y usted la suma los valores y eso le da un número. Y ese número lo lleva a usted a una interpretación. Es sumamente interesante. No es, ¿verdad?, comida de primero, pero sí es muy interesante y tal vez algún día nos podemos meter un poquito en el tema de la gematría para que usted aprenda sobre eso. Pero sepa lo que es sumamente interesante y revelador. Ahora, cuando hablamos entonces de esta gematría, hablamos de la constitución de las tablas y dijimos todo lo que tiene que ver con la altura, con el ancho, que una no podía estar separada de la otra y demás. Y entendimos que tanto la gracia como la justicia de Dios están reflejadas en la conformación de lo que diríamos el salón del tabernáculo. Todo ese cajón de tablas unidas, recuerde que era madera de acacia. ¿De qué estaba forrada esa tabla? De oro. Toda la tabla se forraba en oro y se montaba sobre unas bases ¿de qué? De plata. No se le puede olvidar. Si a usted se le olvida eso, se le olvida la salvación. Porque para eso es esta escuela. Vamos a ver, esta escuela, mi amado, no es para que usted se me quede viendo así como, ¿y cuáles tablas? Comencemos por cuáles tablas. No, la idea de esto es que usted esté aprendiendo y que esté aplicando. Porque si yo le digo que usted es esa tabla, usted me tiene que decir amén, pero me tiene que decir amén sabiendo por qué. Nada más porque yo le dije, es que usted es la tabla. Y gloria a Dios, dice usted, y sí, pero ¿y qué? Hay que saber el por qué. Entonces, note qué interesante. Cada una de estas tablas tenía una base. Y era una base doble, ¿recuerda? Era una base doble. Y tenía una medida. ¿Cuánto medían las tablas? Alguien valiente. No, espérenme. Quiero ver, por este lado. Diría alguien por ahí, yo siento que de este lado va a fluir la respuesta. Ile está. ¿Ah? Okay, me dice el dibujo, pero no apunté la medida, dice. Ah, no, sin la suma, cada tabla individual. 10 por 1.5. Cada tabla en codos, en codos. Ahora, ¿por qué en codos y por qué no la vemos en metros? Porque la unidad de medida del antiguo Israel era codos. Y Dios le habla de codos a Moisés, porque la relación gemátrica va en codos, no en centímetros. No es lo mismo 46.5 centímetros, ¿verdad?, que un codo.
ya cambia totalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, necesitamos entender y comprender que la medida tiene una razón de ser y hay que aprendérsela así. Por supuesto, para nosotros tener una noción real de la medida física, lo pasamos al sistema métrico decimal para poder tener esa noción. Pero la revelación profética está dada en la medida que Dios estableció. Ahí es donde se plasma todo. Por eso hablamos de codos igual, para poder comprender esto. Decía que tenía 10 codos de alto por 1.5. 10 tenía que ver con legalidad, recuerda. Tenía que ver con justicia. Esos 10 tienen que ver con justicia, cumplimiento de lo legal. Y el 1.5 tenía que ver con que estaba incompleto. No llegaba a 2 ni se quedaba en 1. Quiere decir que se necesitaba de otro más para llegar a un número completo. Eso nos hablaba de unidad también y nos hablaba de otro montón de cosas que yo sé que usted ya se acordó, que hacían 2 tablas juntas, 10 de alto por 3 de ancho. Yo sé que si le pregunto a usted qué significan esos 3 de ancho, usted me va a responder rápidamente. Por eso no se lo voy a preguntar, porque es una pregunta muy fácil. Entonces, ¿qué le parece si avanzamos un poco más y dejamos el cajón donde está? Dejemos ya el tabernáculo hecho, ya está todo listo. Comencemos a hablar de las barras que bordeaban el tabernáculo. Entonces, vamos a proyectar en la diapositiva número 27 que tienen ustedes ahí, para que usted vea las barras. Vea, esas eran las barras. ¿Alguien me puede decir, porque yo sé que ya usted esto lo estudió, más bien usted viene a ayudarme a dar el tema, ¿dónde se colocaban las 5 barras? No me diga en el tabernáculo. Es la única respuesta que no se vale. ¿Dónde se colocaban? ¿Cuál era la posición de las 5 barras del tabernáculo? Por un pasaje a Tierra Santa. Bueno, mientras usted piensa, revisemos esto. ¿De qué estaban hechas las barras? Madera de acacia. La constitución el alma de la barra era madera de acacia y estaban forradas en oro, igual que las tablas, alma de madera y forro de exterior de oro. Así eran también las barras, ¿ok? Ahora, en estas barras encontramos el mismo cuadro presente de las tablas. Encontramos al hombre en un plano de divinidad. Encontramos a Jesús en el plano de la divinidad, como la divinidad de Dios, como la santidad de Dios puede cubrir la humanidad para que sirva para un propósito santo. Esa es la razón de ser de la redención, que tú y yo, siendo como la madera de acacia que representa al ser humano, representa al hombre, podemos ser revestidos de la gloria de Dios a través de la redención y servir para un propósito de santidad. Entonces, el tabernáculo estaba constituido de madera, era un edificio hecho de madera, y en sí mismo la madera no era tan relevante, no tenía algo que uno dijera es maravillosa, porque era una construcción simple, eran tablas rectas, ni siquiera eran tablas adornadas, ni mucho menos, eran tablas rectas. Pero la cubierta de oro habla de propósito. Esa cubierta de oro tiene que ver con, algo que no produce la madera en sí mismo. Usted no encuentra en la naturaleza árboles forrados de oro. No existen, porque la madera no produce una cubierta de oro. Eso es algo que se le pone. Pero para poder revestir la madera de oro se necesita una alta inversión, es decir, es un metal sumamente caro para revestir cada una de las partes que constituían el cajón del tabernáculo. Eso quiere decir que la redención es algo que no puede provenir de nosotros. Esto proviene de Dios. Dios, que es
abundantemente rico en misericordia y rico en gracia para con nosotros. Este oro no está hablando de riqueza material, este oro está hablando de la riqueza de la misericordia y la gracia del Padre para con nosotros, como siendo simple madera cuando estamos en el lugar correcto. Escuche esto. Cuando usted y yo estamos en el lugar correcto, somos revestidos de la divinidad de Dios, somos glorificados por Dios y servimos para un propósito santo. ¿Por qué le digo esto? Porque fuera del tabernáculo, en el atrio, el utensilio que estaba hecho de madera estaba recubierto de cobre. Fuera del tabernáculo había un elemento y era el altar del sacrificio, estaba recubierto de cobre, algunas versiones dicen bronce, no era oro. Todo lo que va a tocar la presencia de Dios debe estar cubierto de oro, no de cobre. ¿Me sigue acá? Dios determinó que entre más cerca ibas a estar de la presencia, el material iba a ser más honroso, el material iba a ser más caro, el material iba a ser más difícil de obtener, el material iba a ser más precioso. ¿Me explico? Entonces, entre más cerca vamos a estar de la presencia, más preciosos debemos ser para Dios. Por eso el altar es el primero y el más lejano. Ya el lavacro no tenía madera, ya no había humanidad, era puro sufrimiento y justicia y juicio lo que había en él. Pero cuando llegamos al tabernáculo, ya el material cambió. Ahora somos revestidos de una gloria, somos revestidos de una divinidad, somos revestidos, somos glorificados para el propósito que es contener. Recuerde esto. La gloria de Dios no estaba fuera del tabernáculo, estaba dentro del tabernáculo. Es decir, usted y yo somos las tablas de oro que contienen la gloria de Dios. Dice que usted y yo, eso dice la palabra, somos portadores de la gloria de Dios. Dios nos ve a nosotros y nos diseñó como tablas cubiertas de oro que contienen la majestuosidad de su gloria. Así es que cuando usted sienta que no vale nada, recuerde que usted es una tabla forrada de oro. Amén. Un tablón, póngase usted el tamaño que quiera. Usted es una tabla, pero forrada de oro. Amén. Entonces, el material que encontramos es madera y oro en las barras también. ¿Para qué servían las barras? Para sostener. A pesar de que las tablas estaban una con otras encajadas, una con otra, literalmente encajadas, y estaban sobre las bases de plata, las barras de oro terminaban de amarrar el edificio y se ponían una encima de la otra. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esa disposición. La pregunta es, ¿por qué 5? ¿Por qué 5 barras? ¿Alguien que me diga qué significa el número 5 según lo que hemos estudiado hasta aquí del santuario? ¿De qué hablan 5 barras? ¿Ah? Habla de 5 ministerios. Habla de 5 ministerios. Pero hay más que eso. En las barras encontramos más que eso. Recuerde que el número 5 para nosotros representa esa plenitud del evangelio, ¿verdad? Y vemos a Cristo reflejado, la plenitud de Cristo reflejado a través del número 5, ¿verdad? ¿Cuál es esa plenitud? Las funciones, ¿cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esa es la plenitud de la función. La plenitud de la función, ¿sí? Cristo es el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas y demás. Eso lo entendemos en la función. Dentro de esto podemos comprender que estas 5 barras que ayudaban a sostener, esto es importante, las barras ayudaban a sostener el edificio. Tenga esto claro. Si estas 5 barras representan los 5 ministerios, quiere decir
que estos ministerios de Jesucristo ayudan a sostener las tablas que representan el cuerpo de Cristo, porque cada tabla representa a usted y a mí. Uno pegado al otro, constituimos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que esta unión de funciones ministeriales nos ayuda a sostener el edificio. Es lo que dice la palabra, que estos 5 ministerios van a permanecer hasta el final de los tiempos, cuando seamos llevados a la madurez en Dios. Entonces, número 1, ¿qué significan estas 5 barras? Esos 5 ministerios. Ahora, hay algunos maestros, y aquí es donde empieza uno a salirse, ¿verdad?, del esquema, que nos proponen que no solamente habla de 5 ministerios, sino que nos habla de los evangelios. Pero ojo aquí, son 4 evangelios, pero hay 5 barras. El secreto lo tiene una barra, porque dice la palabra que la posición de las barras era 4 barras por fuera que pasaban por unos anillos de oro, y una que pasaba por dentro de las tablas. Qué interesante, eran 4 barras por fuera, pero una de ellas pasaba por dentro. ¿Qué significa esto? Y voy a mostrarle esa que pasaba por dentro. ¿Me ayudan ahí, por favor? Las tablas tenían un agujero en el centro que las pasaba de lado a lado a cada una, de lado a lado. Es decir, usted veía desde aquí hasta el final en el tabernáculo, y usted veía el agujero hasta el puro final, porque las barras tenían que entrar directo, tenían que entrar, las barras no venían cortadas, era una sola barra de ese tamaño, del largo de las 20 tablas. Recuerda que eran 20 tablas por el norte, 20 tablas por el sur, 6 tablas por el occidente y 2 tablas adicionales que las unían, 8 tablas, ¿recuerda? 48 tablas. Ok, esas 20 tablas de codo y medio eran atravesadas y había una barra que pasaba por en medio de ellas. Nos está hablando por fuera de la revelación de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Nos hablan de esa plenitud de Cristo en la tierra, la plenitud del Cristo visible. Los evangelios nos hablan de la plenitud, la manifestación de un Cristo visible. Marcos nos da su apreciación del Cristo visible siendo rey. Juan nos habla de la plenitud del Cristo visible siendo Dios. Marcos nos habla de la plenitud del Hijo de Dios siendo un siervo. Y la humanidad de Cristo manifiesta a través del Evangelio de Lucas. Pero ¿y la barra que atraviesa? Esa barra no se veía. Póngame mucha atención, porque aquí sí es cierto que ya nos metimos en problemas. Cada barra que se veía nos habla del Cristo en su manifestación humana visible. Pero la barra que atraviesa por dentro nos habla de la manifestación divina de Cristo, que no había sido manifiesta ni debe ser manifiesta hasta la segunda venida del Hijo de Dios. Nos habla del Apocalipsis. Los 4 evangelios de Mateo a Juan nos hablan del Cristo humano, Dios hecho hombre y sus distintas manifestaciones, lo que todos pudieron ver en un momento de la historia. Pero recuerde que Dios le habla a Daniel y le dice: sella las palabras de este libro, porque no es el tiempo de que sea abierto. Pero en Apocalipsis encontramos a Jesús y encontramos a Juan, y Juan recibe una orden: abre este sello, rompe este sello, abre el libro, porque llegó el tiempo de la manifestación. Nos habla esa barra que está atravesándolas a todas, que le da ese sostén adicional
nos habla de la manifestación de Cristo en la plenitud de su divinidad. Es decir, ya no es Cristo como el Hijo del Hombre, es Cristo como el Hijo de Dios descendiendo del cielo. ¿Me explico? Que es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, es lo que hemos visto. Recuerde que si usted ha venido a Apocalipsis, a los temas de Apocalipsis, en Apocalipsis 1 Jesús se presenta como el Hijo de Dios, en la plenitud y majestad de Dios, en la revelación de su plenitud como Dios, el principio del fin, el alfa y el omega, o como lo entendemos en el hebreo, el alef tav, el primero y el último, el que es, el que estuvo muerto y resucitó. Todas estas presentaciones de Jesús nos hablan de su plenitud como Dios. Esta barra nos habla también de ese Jesús que no se era visible en ese momento, estaba oculto, pero le daba sostenimiento al edificio hasta que fue manifestado. ¿Me doy a entender? Qué rico que es el Señor y cómo nos muestra cosas maravillosas e importantes. Ahora bien, otra forma de que podamos entender es a través de hay una corriente que nos enseña que estas barras tienen que ver con el mensaje de Jesucristo específicamente, el mensaje que le entregó a sus discípulos. Entonces ya no solamente vemos a Cristo en la manifestación de cada uno de los evangelios, tomando al Apocalipsis como el quinto evangelio, sino que nos habla propiamente de la doctrina que recibieron los cristianos y la enseñanza de Jesús en función del reino de los cielos cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, bajo este criterio podríamos hablar de que la primera barra, hablando de las barras que son visibles, recuerde que eran 4 barras a los lados y una interna, ¿cierto? De estas 4 barras, una pasaba por el centro y era invisible. Esta no se ve, las otras 4 sí, todo el mundo las ve, pero esta última no, pasa por dentro. Estas 4 que sí se ven, una de ellas podría representar la doctrina de los apóstoles. Dice la palabra del Señor que la iglesia del primer siglo caminaba conforme la doctrina entregada por los apóstoles. Jesús le dice a los apóstoles: todo lo que han oído de mí, vayan y enséñenlo, y hagan discípulos de todo lo que han oído y de todo lo que han recibido. No los manda a una escuela de sinagoga, no los manda a una escuela de fariseos, no los manda a otro lugar, sino de lo que yo les he dado, dijo Jesús, de eso ustedes van a enseñar. Entonces es la doctrina que abrazó la iglesia del primer siglo. Era una corriente que se separaba del judaísmo en función de la tradición, para insertar al creyente, al discípulo de Cristo, en la dimensión del reino de los cielos, es decir, volverlo al origen de la palabra, no a la religiosidad, más bien sustraerlo de ahí, sacarlo de ahí, para sembrarlo en la nueva dimensión que era el reino de los cielos. Entonces, esta doctrina es lo que encontramos a los apóstoles compartiendo, que dice la palabra en Hechos capítulo 2, en las casas, compartiendo donde ellos iban, donde ellos predicaban el evangelio. Ellos hablaban del Cristo resucitado, hablaban del plan de redención, hablaban de un Dios que se hizo cercano, que ya no es Dios lejano, sino nuestro Padre, y por consiguiente nosotros como sus hijos. Por eso en Juan, en el evangelio de Juan, encontramos diciendo que nosotros somos constituidos hijos de Dios si recibimos el mensaje de Jesucristo. Nos cambia la esencia, nos cambia la identidad. Ya no somos esos siervos, esos sirvientes, esos esclavos que están por ahí. Ahora somos constituidos en una legalidad y somos llamados hijos de Dios. Ese es el evangelio del reino. La religión enseña que tú y yo no tenemos identidad en Dios. La religión enseña que tú y yo no tenemos y no podemos tener cercanía con Dios. La religión enseña que tú y yo pasamos fracasando en nuestro intento de acercarnos a Dios. Pero el evangelio del reino nos dice que Dios, que estaba lejos, ahora está cercano a nosotros, y a través de la cruz del Calvario, el sacrificio de ese que fue colgado en ese madero, tú y yo ahora sí tenemos el acceso, porque no es que el cielo estaba cerca, es que el camino estaba vedado.
El camino nunca ha estado lejos. Lo que pasa es que no se había dilucidado, se había nublado el camino, no se podía ver. Entonces, ¿qué hace Cristo? La luz del mundo nos revela el camino para ir al Padre. Y no solo eso, sino que ahora en el Evangelio del Reino, ya no solo Cristo es la luz, sino que Cristo nos dice a nosotros que somos también la luz del mundo. Es decir, todas esas personas que en la calle hoy no tienen a Cristo como su Redentor, es porque ellos tienen un Dios lejano, a oscuras, vedado. Nos toca a nosotros ser la luz para ellos, no ser un foco de oscuridad, nos toca ser luz. Por eso hay que cuidar, diga conmigo, el testimonio. Así, porque reflejamos a Cristo. Ya no representamos una religión. Mire, usted no representa a los panderetas de Zampa, usted no representa a los aleluya de ningún lado. Usted no es un pandereta. Antes sí éramos panderetas porque tocábamos pandereta. Ahora ya no tocamos pandereta, ya no somos panderetas. Usted no es un protestante, mi hermano, porque ni siquiera protestamos porque nos suben la gasolina. Ya ni siquiera somos protestantes. Evangélicos, amados, la mayoría ni siquiera conoce el evangelio que dice que profesa. No somos evangélicos. ¿Qué somos entonces? Ese es el problema con la religión. La religión no te da una identidad, te aprisiona de tal forma que te convence de que tú no eres nada. El evangelio del reino te dice quién eres tú y hacia dónde te diriges. Entonces está la doctrina en la que perseveraban los primeros cristianos. Segunda barra, la comunión entre los hermanos. Era importante. Vea, Jesús tenía tan claro lo que significaba comunión, que aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo sentó con él en la mesa antes de su padecimiento en Getsemaní. En el aposento alto había un Judas. Vuelva a ver si encuentra uno hoy. Hoy algunos sí volvieron a ver de verdad. Digo yo, vamos a ver, el Espíritu Santo les va a decir, mire hacia abajo. No hicieron así. Jesús bendito. Era tanto el nivel de importancia que le daba Jesús a la comunión entre hermanos, que aún sabiendo que le iban a fallar, a todos los tenía juntos en el aposento alto. Yo creo que nosotros, sabiendo que Judas es Judas, es más, ni siquiera lo invitamos a que sea parte de los 12, ¿verdad? Yo creo que inmediatamente le hacemos la cruz porque ese es Judas. Ya yo sé que este es Judas. No, va jalando. En vez de decirle a la higuera que se seque Judas. Porque nosotros no somos como Dios. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba tanto de unidad? Porque la unidad es una característica profética en Dios. Es parte de la esencia misma de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos y sea como nosotros. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Lo acompañó. Y dice la palabra del Señor que es mejor cordón de 3 dobleces porque no se rompe con facilidad. Y usted va a encontrar uno y otro y muchos pasajes más en la palabra que nos hablan de la importancia de la unidad del cuerpo. Por eso las tablas estaban como... No había endijas en las tablas. No es como las casas de nosotros, mi hermano, que se mete el ventolero, el chiflón y el... No, eran tablas perfectamente pegadas una con la otra. Una tabla necesitaba a la otra para construir el edificio. El que tiene oído para oír, oiga. Una tabla era necesaria para construir juntas el edificio. El cuerpo de Cristo hoy pasa desunido porque creyó en la religión y no abrazó el reino.
El tabernáculo debía estar unido. La religión los separa, porque la religión se fija en si crees o no lo que yo creo, que yo me inventé. Mientras que Dios dice, yo soy el que te une. ¿Me doy a entender? Entonces encontramos que esta barra nos habla precisamente de esa comunión. Ahora, usted dirá, pero comunión y unidad no necesariamente lo mismo, porque comunión tiene que ver con relacionarse. Pero es que si usted se relaciona mucho con una persona, usted termina uniéndose con ella. ¿No es esa la idea del matrimonio? ¿No es esa la idea de la amistad? ¿No es esa la idea del cuerpo de Cristo? ¿No dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Y mucho menos cuando saben que el día está pronto. Cuando el Señor nos habla a nosotros, al Espíritu Santo nos habla a través del apóstol y nos dice no dejando de congregarse, lo que está diciendo es no se separen. No se separen. Vean, mi hermano, hoy es más peligrosa una corriente de pensamiento que una gripe. Porque con una gripe usted se toma una pastilla, se pone una vacuna y se acabó. Pero con una corriente de pensamiento no hay vacunas para eso. Usted solito comienza a meterse en internet y comienza a leer y comienza a irse que el pastor aquel dice aquello, que por allá otro dice que no, que es un mentiroso. Y usted se queda ahí y usted comienza a patinar ahí, mi hermano, lo inyectó el virus. Se le pegó el virus y usted termina diciendo no vuelvo a ningún lado, ya no quiero, ya no creo en nadie, todos los pastores son un montón de mentirosos. Y ¿no es eso lo que el enemigo busca? ¿No es esa la forma? ¿Ha escuchado usted ese refrán que dice que la unión hace la fuerza, pero divide y vencerás? ¿No es esa la estrategia? División para vencer. A través de las dudas, a través de las discrepancias, a través de las falsedades, se inyectan fisuras dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy la gente no sabe en qué creer. Dejó de ver a Dios por estar viendo cosas que no son Dios. Y perdimos tanto contacto con la revelación de la palabra que ahora ni siquiera sabemos, y hasta la gente duda si la Biblia eso no es palabra de Dios. Vea lo peligroso que es esto. Yo no estoy hablándole de las traducciones. Yo sé que la Reina Valera tiene más de 2000 errores en su traducción, eso lo sé, pero también sé que hay otro montón de Biblias que están mucho mejor traducidas. Así es que la excusa no es que la Biblia está mal traducida, la Reina Valera y las demás. ¿Ya fue a leer esas otras? Porque la corriente de pensamiento de este mundo nos lleva a dudar de la misma existencia de Dios. Y si dudamos de Dios, ¿cómo no vamos a dudar de su palabra? ¿Qué quiere el enemigo? Que usted no se congregue, que usted no ore, que usted no se junte, usted no esté pegado, usted no esté calientito uno con el otro, mi hermano. Mire, usted y yo podemos estar cada uno en nuestra casa unidos en oración. Dice la palabra unidos, unidos. Dice Jesús cuando está orando por sus discípulos: Padre, que se mantengan unidos como tú y yo somos uno. Jesús sabía lo que significaba estar solo. Jesús sabía lo que significaba bregar solo. Jesús sabía lo que el enemigo podía hacer estando solo. Jesús sabía, escúcheme muy bien esto. Esto es revelación de Dios para usted. Que Satanás le salía a él a tentarlo cuando estuvo solo, nunca cuando estuvo acompañado. Porque Jesús estuvo en el desierto solo. Cuando a través de Pedro le habló, lo jaló y le dijo: no lo hagas. Cuando estuvo en Getsemaní, estuvo ¿cómo? Cuando estuvo en la cruz, estuvo. ¿Qué dice Jesús? Padre, que solos no estén, porque si me costó a mí siendo quien soy, ahora estos. Por eso la gente dice: se me apareció el diablo. Deje de andar solo. Hay cristianos que bregan solos en su vida diaria, mi hermano, y por eso comienzan a ceder espacios al pecado. Le empiezan a ceder terreno al enemigo. Y cuando te das cuenta te vas enfriando, te vas enfriando, te vas enfriando. Un carbón encendido lejos de la hoguera termina apagándose. Puede estar al rojo vivo,
pero si lo sacas de la hoguera se apaga. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Que tú qué? Por eso vienen pensamientos. Yo mejor no vuelvo a ese lugar, yo mejor me aparto, yo mejor me voy, mejor solo que mal acompañado. Yo la verdad es que a mí Dios me habla igual en la casa. Eso es mentira, esa es la peor mentira que usted me puede decir a mí. Porque primero, número uno, no existe evidencia en la palabra de eso. Es una apreciación personal cargada de un 100% de emoción. Y es una ruta de escape. ¿Para qué? Para que el enemigo le caiga como un tiburón, mi hermano, y se lo coma. Entonces, la comunión tiene que ver con relación. Dice la palabra que Jesús, para que, y como condición de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿cómo debían estar en el aposento alto? Unánimes, juntos. Si no, no venía. Y yo he hablado mucho del Espíritu Santo desde hace un tiempo para acá. Y uno se pregunta, ¿tendrá la iglesia de Cristo el Espíritu Santo en la manifestación de poder? Si cada uno anda como el judío errante, como el llanero solitario. ¿Tendrá el Espíritu Santo? Dice, para que venga sobre ustedes poder, tienen que estar juntos. Las tablas del tabernáculo, recuerde, deben estar juntas. Si no están juntas, es cualquier cosa menos el tabernáculo. Esa es la segunda tabla. La segunda barra. La tercera tiene que ver, con lo que enseña la palabra acerca del partimiento del pan. En Hechos capítulo 2 usted va a encontrar que una de las doctrinas fundamentales de los apóstoles y que Jesús les enseñó tenía que ver con el partimiento del pan. Entendemos claramente que este partimiento del pan nos habla de la cena del Señor, pero no la cena desde el punto de vista griego, no la cena desde el punto de vista de la iglesia moderna, lo que usted y yo conocemos como la cena del Señor. A ver, Jesús no celebró la Santa Cena. Yo quiero que usted sea muy entendido en esto. Jesús en ningún momento de la Escritura celebró la Santa Cena. Él celebró Pesaj, la fiesta de Pascua. Eso era lo que estaban celebrando, la Pascua o Pesaj en el hebreo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que el nuevo pacto inicia hoy, se está refiriendo a lo que Pesaj significaba. Pesaj era un pacto de libertad de Egipto hacia la tierra prometida, sacando a Israel con la fuerza de la mano de Dios. Ese era el significado de Pesaj. Pero ahora Cristo dice, un nuevo pacto se establece hoy, un nuevo pacto de libertad, pero ya no a través del cordero que es inmolado en cada celebración de Pesaj, un cordero por familia. Ahora es a través de mi sangre, porque yo tomo el rol del cordero inmolado y ya no hay más sacrificio sino el mío. Por eso es el pacto en mi sangre, pero es el mismo propósito, liberación, libertad, pero ya a una escala mucho mayor. Cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice, recuerden esto y celébrenlo siempre, no está hablando de la cena del Señor, está hablando del significado de Pesaj. Porque Pesaj no es una festividad judía, es una fiesta del Señor. Nunca ha sido ninguna de las fiestas establecidas en la palabra una fiesta del pueblo judío. Son fiestas del Señor, sagradas, entregadas por Dios, donde cada una de ellas habla proféticamente de Jesucristo. Y Pesaj habla de eso. Entonces, el partimiento del pan tiene dos vertientes. Uno, recordar evidentemente el sacrificio de Jesucristo como el cordero inmolado. Ya no necesitamos sacrificar más corderos, porque el cordero de Pesaj, el Mesías sufriente, ya fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la primera. Pero la segunda tiene que ver con palabra. Recuerde que el pan tiene que ver con palabra. El pan en la Escritura
tipifica la palabra de Dios. Ahora, ¿está hablando de una nueva escritura? No, está hablando de la revelación de la escritura. Ya no es el libro muerto, ya no es el rollo muerto sin sentido que leían los fariseos. Jesús dijo, esta palabra se cumple hoy delante de sus ojos. Jesús es la palabra viviente. Él es el pan de vida. Y recuerde que hubo una pugna muy fuerte entre Jesús y los fariseos cuando Él dijo, yo soy el pan, el que no come de mi carne no va a Dios. Y eso fue algo, usted se puede imaginar, porque ellos entendían en forma literal, no tenían el don profético activo, no tenían la revelación del Espíritu. Claro, cuando Él dijo, coman de mi carne y coman de mi sangre, dijeron, este está loco. ¿Cómo nos dice que hagamos eso? Porque estaba vedado para ellos. ¿Sabe? Hay muchos cristianos hoy que son como los fariseos, están vedados, no entienden de qué es lo que esto significa. El partimiento del pan tiene que ver con hacer nuestra la revelación de la Escritura, donde nos enseña quién es Cristo y cuál es el propósito del reino de los cielos. Ya no es solo leer la Biblia, ahora es profundizar en ella. Somos partícipes, dice el apóstol, de la sangre y del cuerpo de Cristo Jesús. Este sacrificio que Jesús hizo por nosotros es tan grande que se nos tiene que revelar qué es lo que esto significa. Ahora ya nosotros no somos juzgados porque Cristo fue juzgado por nosotros. Eso es gracia y misericordia. Cuando hablamos del partimiento del pan, tiene que ver con recibir lo que Cristo nos entregó a nosotros. Lo que Cristo le entregó a sus discípulos es, ojo aquí, Torah, la enseñanza, que era la palabra en el hebreo, es la base y el fundamento, pero el Espíritu es el que les da la interpretación de esa palabra o fundamento. La gente hoy lee la Biblia y la sigue de forma literal. Y hay cosas en la palabra que no se pueden seguir en forma literal. Hay cosas que simplemente no se pueden seguir en forma literal. ¿Por qué? Porque hay toda una simbología, hay toda una interpretación que el Espíritu nos tiene que dar de esto. ¿Qué hizo Jesús? Recuerde, nos devolvió al plano original de la palabra. Recuerde, y quiero ser muy insistente en esto, cuando Jesús está en Israel y camina por las calles de Jerusalén enseñando la palabra, Jesús está en contra de más de 4,000 mandamientos adicionales que cargaban sobre la escritura de ese tiempo. Ya no eran solo 10, o como Jesús dice el resumen, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, y dice toda la ley converge en estos dos. Ya no eran esos dos mandatos principales, sino que ahora habían 4,000 que decían cómo cumplir con esos dos. Y la observancia que daba el judaísmo era más sobre cómo observar esos dos que sobre esos dos específicamente. ¿Qué hace Jesús? Quita todo el restante y nos vuelve a enfocar en amar a Dios y amar al prójimo. Ahí es donde nos ubica. Ese es el reino de los cielos. ¿Cuál es el principio del reino? Ama a Dios con todo tu corazón y ama al que tienes a tu lado. Eso es el reino de los cielos. ¿Para qué le vamos a meter mente? ¿Para qué le vamos a meter más? Entre más le metemos, más nos enredamos. Por eso es que la gente dice, es que es imposible agradar a Dios. Jesús pudo. Y Jesús nos dice, si yo pude, tú puedes. Y nosotros, pero es que Jesús era Dios. No, es que tenía la revelación. ¿Sabe usted que agradar a Dios sí es posible? Y vivir una vida para Dios sí es posible. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor, con tanto enredo? Es que Dios no puso el enredo me lo puse yo. Es que las situaciones en mi vida no me las puso Dios, me las puse yo solo. Pero si yo sigo la escritura y el principio de la escritura, yo puedo agradar a Dios. Si yo soy fiel y obediente a la escritura y entiendo lo que la escritura me enseña, yo puedo agradar a Dios. Hay muchos predicadores que hoy dicen es imposible, no hay forma, y entonces hacen mentiroso a Cristo. Cristo pudo.
Y lo hizo como hombre. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Hombre justo. Y no se halló en él mancha alguna. Y dice que cuando lo acusaban y le dijeron, este es hijo de Belial, Jesús dijo, yo no tengo nada con ese. Ese no tiene derechos conmigo. Y él lo sabe. Yo me lo imagino que seguro lo vio pasar por ahí y se volvió y le dijo, y él sabe que yo no tengo nada con él. Así, todo. Yo me lo imagino así arrebatadora como él era, ¿eh? Más de un diablo por ahí se le asomó. Pero nosotros, ¿usted sabe por qué nosotros decimos que nos cuesta tanto? Porque estamos demasiado comprometidos con el mundo y el pecado. Esa es la única razón. Tenemos tanto compromiso con el mundo y con el diablo que tenemos tanto derecho legal que ya no nos podemos soltar. Jesús dijo, yo no tengo nada con este no tiene derechos sobre mí. Y nos dice a nosotros, ¿tienes tú derechos con él? Entonces, para ser como Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cortar qué? Derechos. ¿Estamos dispuestos a cederle a Dios el primer lugar de todo? ¿O todavía queremos tener ahí la canita al aire con el pecado? Eso es para pensarlo. ¿Sabe usted que hay cristianos que defienden a capa y espada su pecado? Es que mi debilidad, a mí me cuesta. Es que para mí no es fácil. Y si está solo, si está bregando solo, necesitamos la quinta barra. Necesitamos a Cristo. ¿Sí? Sigamos. La cuarta barra es la oración. Dice la palabra que en el primer siglo la iglesia perseveraba en la oración. ¿En qué perseveramos nosotros hoy? Aparte de Netflix y de Disney y ¿en qué perseveramos nosotros hoy? En el trabajo. ¿En qué perseveramos hoy? ¿En la oración? ¿Y en qué tipo de oración? Porque no es la oración religiosa evangélica que nos enseñan, es la oración que hizo Cristo. Mire, desde que estamos pequeños, la mayoría de nosotros que tuvimos o mucho o poco, digamos, convivencia con la religión tradicional, fuimos enseñados en el Padre Nuestro. Y ese no cambia, es el mismo, o sea, evangélico, católico, es el mismo Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Punto. Ese es el Padre Nuestro. Todo el mundo lo recita igual, pero no todos lo entienden. Y ahí es donde está el problema. Y entonces nos quedamos en Padre Nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo único que nos acordamos. Y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y pasamos pidiendo el pan nuestro de cada día. ¿Y usted sabe qué significa el pan nuestro de cada día? Háblame, que tu siervo escucha. Ese es el pan nuestro. Y nosotros pensando en un bollo de pan. Pensando en el sustento natural. Mi hermano, esa es la religión. Esa es la religiosidad enferma que vive hoy el cuerpo de Cristo en una gran mayoría. No entienden, no dimensionan, no logran captar lo que la esencia de Dios nos enseña. La oración es comunicarme con Dios, sí, claro. Pero en esa comunicación lo que yo necesito que ocurra es que Dios me baje el diseño de lo que quiere que yo haga. Acuérdense que usted y yo estamos aquí, pero no somos de aquí. Decía alguien por ahí, somos extraterrestres. Algunos tienen cara de marciano, pero eso es un detalle menor. Ya nada podemos hacer ahí. Algunos son originales y otros refaccionados. Sí, con algunos usaron piezas genéricas. Aleluya. ¿Qué quiere Dios de mí?
¿Te has preguntado qué quiere Dios de mí? Cuando yo oro, normalmente le planteo a Dios mi plano de peticiones. Y no la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Por supuesto, vamos al trabajo y sabemos lo que tenemos que hacer, pero Señor, ¿y qué quieres que haga yo hoy aquí en mi trabajo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque nos enfrascamos en lo que hay que hacer. No sé si me doy a entender. En el quehacer natural. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que cumplir con esto, cumplir con lo otro, esto que me dio el jefe, lo que me dio el compañero, esto aquí, porque es una proyección para mañana. Y nos enfocamos en el quehacer. Pero cuando tenemos revelación, le decimos al Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy estando aquí haciendo el quehacer? Y es cuando se acerca una persona que no tiene el gozo de la salvación y nos expresa esa necesidad y tenemos una palabra, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Para qué? Para compartirlo con el que no lo tiene. Ay, espero que ahora sí veamos el Padre Nuestro diferente. ¿Dónde nació Jesús? Ay, ahora nadie sabe. Ya cierro el tabernáculo y me voy al kinder. ¿En dónde nació Jesús? Ahorita me dicen en un pesebre. Me van a decir en un pesebre. ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué lugar nació Jesús? ¿En Israel? En Belén. En hebreo, Betlehem. Significa casa de pan. El pan de vida nace en un lugar que proféticamente se llama la casa de pan. Él está en nosotros. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Tienes que comerme para poder compartirme. Eso es la oración. ¿Qué más quiere que le diga? Eso es otro tema. ¿Me explico? La oración tiene que ver con conectarme con Dios para conectarme con el propósito. Esa es la oración. Conectarme con Dios para conectarme con el propósito. Y eso lo tenía bien claro la iglesia del primer siglo. La iglesia que levantó los apóstoles oraban fervientemente, conectándose con la fuente. Se conectaban con la fuente, no se conectaban con otras cosas, se conectaban con la fuente. Oraban fervientemente. Jesús dijo, orad sin cesar. Por ahí sale más de un calenturiento pastor diciendo, es que ya no es necesario orar, ya no es necesario ayunar. Yo reprendo al diablo y reprendo a ese vagabundo que lo que está haciendo es pervirtiendo el cuerpo de Cristo, y que Dios lo agarre y lo tenga aunque sea en el purgatorio, que lo ponga. Eso no se hace. Vagabundos espirituales y mediocres es lo que hay ahora mucho en la calle. Hay que orar, y dice la palabra, oren sin cesar, no sin César, sin cesar, constantemente. Pero oren buscando el propósito, oren buscando el diseño. Jesús dijo, oran y no reciben, porque oran mal, pidiendo para sus deleites. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Pedir por lo que no tengo? No, pedir por conexión. ¿Qué pasa cuando usted se le va el wifi en su casa? Aparte de todo el matarile que hacemos, ¿verdad? Que hasta por las paredes caminamos, parecemos un Spider-Man, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hay que llamar ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Para que nos vuelvan a qué? Esa es la oración, mi hermano. Hay muchos cristianos que han perdido el wifi y ni siquiera se han dado cuenta. Viven sin wifi, en modo avión. Y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Demasiado mundo. Y no se han dado cuenta de que perdieron la señal hace rato. Demasiado mundo. Por algo el Señor le dice a las iglesias del Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos. Esto no es para cualquiera, mi hermano, perdón que le diga esto no es para cualquiera. Dios está equiparando su iglesia y nos está diciendo,
Oren para que entiendan el propósito, porque estás en la tierra, no estás para hacer plata, eso es solamente una parte, eso es para que usted se sostenga. Y si le da mucho, para que sostenga a otros. Pero eso es otro tema, amén. Esas son las 4 barras visibles. Entonces, la primera, la doctrina que tenían los apóstoles, que la enseñaban. ¿Sí? La segunda, ¿cuál era? La comunión, la unidad del cuerpo de Cristo. La tercera, el partimiento del pan. Y la cuarta, la oración. Ahora, ¿cuál es la quinta entonces? La barra que no se ve, el Espíritu Santo, el que estaba vedado. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero si yo me voy, enviaré sobre ustedes el Consolador. No lo pueden ver, pero estará en ustedes. ¿Alguien me está siguiendo lo que le estoy enseñando hoy? El quinto elemento, sonó como a película. La quinta barra, el Espíritu Santo, no se ve, pero sin el Espíritu Santo el edificio no se puede mantener unido. Sin el Espíritu Santo, mi hermano, sin el Espíritu Santo no se puede mantener unido el edificio. Y le voy a soltar una bomba con esto. El Espíritu tiene que ver con el espíritu de la profecía que desde hace siglos se está queriendo sacar del cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios es la quinta barra, la barra que va en el centro, la barra que no se ve, pero es la barra que más soporta, es la barra que más sostiene. Y si usted ha puesto atención a lo que hemos enseñado, aquí hay un misterio de Dios profundo. Esta barra se volvía el alma de las tablas. Entonces, oiga esto, tenemos las tablas de madera cubiertas de oro. ¿Dónde está el oro de las tablas? Afuera, afuera. ¿Qué tiene adentro? Madera. Y toda la tabla tiene madera, es madera, 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 con una cubierta. ¿Dónde estaba la quinta barra? ¿Y de qué estaba hecha esta quinta barra? ¿De qué estaba forrada? El oro atravesaba por dentro las tablas. Quiere decir que las paredes del tabernáculo tenían alma de oro. La divinidad de Dios está por fuera, pero está por dentro tuyo, porque ese es el Espíritu de Jehová el Señor, el que está sobre ti. No solo está sobre ti, está en ti. En el Antiguo Testamento estaba sobre, pero cuando viene Jesús deja de estar sobre y está en nosotros. Por eso, si Jesús se quedaba, seguía estando fuera. Tenía que irse para que estuviera dentro. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Cómo Dios pone su espíritu y une con esa divinidad al cuerpo de Cristo. Lo tiene totalmente unido. No se ve y por tal razón no se puede tocar. No se ve y no se toca. ¿Qué es lo que esto nos dice a nosotros? Tenga cuidado con esa barra, nos dice el Señor. Usted puede quitar las 4, puede quitar 1, 2, 3 o todas, pero no me toque la que está en el centro, porque la pongo ahí para que usted no la vea. Si usted no la ve, no la toca. La barra del centro estaba hecha de tal manera que entraba por en medio de todas y amarraba toda la estructura. Esto es más que maravilloso. Esto es glorioso. Que la barra de en medio, mi amado, esté sobre nosotros
todos los días de nuestra vida. Podemos definir entonces en la diapositiva 29 una pequeña muestra de cómo se podía ver ese tabernáculo. Como usted puede mirar ahí, hay 4 barras que se ven y un espacio vacío, que en realidad no es vacío, es que la 5ª barra está en el centro. Esa era la estructura del edificio. Así se miraba, digámoslo así, el cajón. Ahora tome en cuenta esto: cuando los israelitas partían otra vez en marcha por el desierto, recuerde que esto era solamente para ser utilizado en el desierto, ¿sí? Esto era desmontable, todo se desmontaba, cada tabla, cada barra, todo se desmontaba. Todas las tablas se separaban otra vez y se llevaban apiladas, no sé, tal vez en una carreta o no sé cómo las transportaban, pero tenían que desmontarlo, era totalmente desmontable, se hacía en partes. Y cuando la nube se establecía de nuevo sobre un lugar, lo primero, antes que se levantaran las tiendas, lo primero que se tenía que levantar era el tabernáculo. Se queda lo que se queda, primero el tabernáculo. Cuando el tabernáculo está sentado, la nube se posa sobre él. A partir de ahí, todo el campamento se comienza a levantar. ¿Me sigues acá? Porque el punto central es y debe ser Dios. Primero es Dios. Y dice que cuando la nube se levantaba para seguir el camino, sin previo aviso, ahí no había consenso, no había democracia. Dios decía cuándo se sentaba y cuándo se levantaba. Se levantaba y todo el mundo miraba la nube donde empezaba a caminar, y era la señal de que había que empezar a desmontar, y comenzaban la labor de desmontado. Y duró 40 años. Quita y pone, quita y pone, quita y pone, quita y pone. ¿Por qué? Porque representaba la unión entre el cielo y la tierra. El tabernáculo representaba la unión entre el cielo y la tierra. Escuche esto: tú y yo somos hoy proféticamente la unión entre el cielo y la tierra. ¿A quién usa Dios para traer salvación hoy día? A los ángeles. ¿Cuándo ha visto usted a un ángel predicando la palabra? Le dice la palabra que si no lo hacemos nosotros, lo hacen las piedras, pero yo tampoco he visto todavía una piedra. Entonces significa que todavía lo hacemos nosotros. ¿Quién es el enlace entre Dios y nosotros? La tierra. ¿Usted y yo? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿nota la importancia del tabernáculo? ¿Qué quiere el enemigo? Que tú y yo no entendamos que somos el tabernáculo, haciendo evidentemente la alegoría a lo que el apóstol Pablo enseña, de que somos el templo de Dios. Ya no dice el tabernáculo, habla del templo, porque le está hablando a una iglesia que no está familiarizada con el tabernáculo, está familiarizada con un templo. Por eso le menciona el templo. Tú y yo somos el templo del Espíritu, y el Espíritu mora en nosotros, está en nosotros. Antes el Espíritu era necesario, o más bien la presencia de Dios era necesario que se estableciera físicamente en un lugar. No estaba en el corazón del pueblo, no estaba dispersa alrededor del pueblo. No es que cada tienda tenía una llamita individual, no, eso aparece hasta Pentecostés, que dice: y como lenguas de fuego le aparecían a cada uno sobre su cabeza. ¿Qué es eso? Depósito de la gloria de Dios, el depósito de la presencia de Dios, una alusión al tabernáculo. Está hablando del tabernáculo, está diciendo: lo que hice antes con Moisés, ahora lo hago con cada uno de ustedes. Y esa llamita que ustedes tienen sobre ustedes es porque a ustedes hoy los elijo como mi tabernáculo. En ustedes morará mi presencia. Donde ustedes vayan, irá la presencia. Mi hermano, esto es tan glorioso y tan maravilloso. ¿Cómo no dimensionar esto?
En el mismo libro de los Hechos vemos el tabernáculo representado en la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? Antes el tabernáculo en un lugar, ahora nosotros lo portamos. ¿Qué representaba la llama de fuego? ¿Recuerda usted qué representaba en el tabernáculo de Moisés la llama de fuego? Eran dos manifestaciones, una de día y una de noche. En el día la columna de nube y en la noche una llama de fuego. ¿Qué representaba esa llama de fuego o esa columna? La presencia. Cuando esa columna estaba ya fuera de nube o de fuego, cuando esa columna estaba sobre el tabernáculo, significaba dos cosas. Uno, Dios está ahí. Y dos, hay que quedarse aquí porque ahí está Dios. Cuando esa columna de nube o fuego se levantaba y comenzaba a caminar, ¿qué significaba? Ya Dios no está aquí. Así es que hay que ir detrás de ¿quién? De Dios. Ojo, ojo, iglesia de Cristo. Cuando la nube se levanta, cuando la columna de fuego se levanta, en el antiguo pacto, Dios estaba diciendo: me sigues porque me sigues, porque tú no te mandas solo, yo soy tu Dios. Y Él lo dejó claro: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué con mano poderosa de la tierra de Egipto, que partí las aguas del mar en dos y pasaste en seco, y detrás de ti cerré y viste con tus ojos a tus enemigos caer a tus pies. Yo soy Jehová tu Dios. Cuando yo digo que caminas, tú caminas, y si yo me detengo, usted se detiene. Eso es poderoso. Yo creo que más de uno hoy necesitamos tener esa nube, por lo menos en un lugar, ¿verdad? Porque dimensionar esto significa: ahora esa columna reposa sobre mí. La pregunta es: ¿la columna me lleva a mí o yo llevo la columna? Qué preguntillas, ¿verdad? Nos estamos haciendo hoy. En el antiguo pacto la columna me llevaba a mí, pero en el nuevo pacto resulta que soy yo quien lleva la columna, y a veces la metemos en cada lugar, mi hermano. Pobre columna de fuego. Es una noche de reflexión. Ahora nosotros no somos quienes llevamos, debemos estar sometidos a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿a dónde quieres llevar hoy tu fuego? ¿A dónde quieres llevar tu fuego? Amado, y cuando digo esto, no estoy hablando evidentemente de dejar el trabajo y de dejar el estudio y dejar todo para irme en pos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de: tú vas a hacer tus cosas, vas a hacer tus quehaceres, vas a hacer lo tuyo normal, pero en ese proceso es como una forma de decir: ¿cómo hago tu voluntad dentro de lo que estoy haciendo yo acá? O sea, usted no puede dejar el trabajo solo por irse a predicar el evangelio. No. Usted trabaja, cumple y honra sus horarios y todo lo demás. Pero es cuando Dios lo vuelve a usted tan resplandeciente que las personas lo van a buscar a usted, se van a acercar a ti. Dice la palabra que Pedro no buscó la multitud para predicarle. La multitud se agolpó cerca de Pedro. Dice que cuando Jesús llegaba a un lugar, ya la gente estaba ahí haciendo fila, porque su fama, dice, le precedía. Nosotros necesitamos solo estar en el lugar correcto, porque Dios nos dijo que estuviéramos ahí. Es tu trabajo, llega a su trabajo. Usted es normal, mi hermano, no se ponga ahí medio espíritu flautico a estar viendo así para todo lado, a ver a quién le suelta la palabra. Y no es que le suelte una palabra, no, es que no es eso. Usted llega a su trabajo normal, al cole. Usted llega al cole tranquilo, usted está ahí. Y alguien se va a arrimar a vos y te va a hacer un comentario y te va a decir: vieras que me está pasando esto y lo otro, y el Espíritu Santo te enciende como un llamarón y te dice: ¿estás oyendo lo que te está diciendo? Por eso yo tengo que orar antes de salir de mi casa, para alinearme con su propósito, para saber que lo que me está diciendo no es un chisme.
Me está pidiendo auxilio. Entonces yo tener la claridad del propósito para poder decir a esta persona lo que Dios quiere que yo le diga, no lo que yo quiero decirle. Contame más. No, es, ¿y qué? ¿Cómo hacemos para que esto se solucione? Tengo una palabra de Dios para ti, mi hermano, y la palabra de Dios no es, ojo, así dice el Señor. Es que siento una cosa que no sé qué es, pero siento, yo siento, yo siento. Y empezamos ahí en ese plan y nos metemos en una atmósfera que lo que da es más miedo que otra cosa. Mi hermano, no es eso. No es soltarle profecía a la gente. A veces es más nuestra alma hablando que Dios a través de nosotros. La gente no ocupa profecía, la gente necesita una palabra de Dios. Una palabra de apoyo, una palabra que le lleve, que le acerque a Dios. Tú no estás solo. Dios siempre ha estado contigo. No lo has mirado, porque tus ojos han estado cerrados para Dios. Pero hoy se abren tus ojos. Así como Jesús tocó los ojos de Bartimeo y fueron abiertos, así el Espíritu Santo toca tus ojos hoy. Y la persona dice, ¿de dónde sacas esas palabras? Yo me sentía alejado de Dios, yo no tenía ganas de nada, pero lo que me acabas de decir, y la puerta se abrió, mi hermano, para que usted le entre salvación a esa persona. Cumples el propósito y haces tus tareas también. Es así de simple. O por lo menos así suena. Así de simple. ¿Me doy a entender? Estamos en el mejor tiempo de nuestras vidas para ver al Dios de la gloria manifestado a través de cada uno de nosotros. Que esta escritura, donde se nos muestra las tablas y las barras, nos demuestra una vez más que el tabernáculo no es algo del pasado. Era una sombra de lo que usted y yo somos hoy. Y seguimos siendo. Y seguiremos siendo. Porque Dios todavía en el Apocalipsis nos habla de que seremos como parte importante del templo de nuestro Dios. Columna específicamente dice. Del templo de Dios. Del templo de Dios. Y cuando dice del templo de Dios, ¿está hablando de qué? Del templo de los paganos, de Diana y de... No, está hablando de su tabernáculo. De su tabernáculo. Serás una columna, serás una basa, serás una tabla, serás un elemento importante en la conformación de mi tabernáculo. Eso es lo que nos dice Dios, mis amados. Tú y yo somos una parte importante de la conformación del tabernáculo de Dios, hoy aquí en la tierra. Vuelva a ver a ese hermano que tiene a su lado, porque tiene o cara de tabla, o cara de barra, o cara de cortina. De algo tiene cara. Pero créame que no todos son tablas y no todos son cortinas, pero todos somos parte del tabernáculo de Dios y somos necesarios para estar en la conformación de ese cuerpo. Amén. Esto se pone cada día mejor, ¿verdad? Yo espero que usted esté siendo tan revelado como me fue revelado esto a mí. Pero eso está riquísimo, que si usted me da pelota, mi hermano, y nos vamos a las 10, aleluya, mejor no. De hoy en 8 días, si el Señor lo permite, vamos a hablar de las coberturas del tabernáculo. ¿Me pone la siguiente imagen, nada más, para que la vean? Cuando hablamos de las coberturas, vamos a hablar de lo que cubría el tabernáculo. Y aquí hay una revelación, mi amado, poderosísima. Entonces, ya dejamos atrás el atrio, dejamos atrás los elementos del atrio, ya llegamos al tabernáculo, pero vamos a dejar atrás las barras y las tablas. Ahora vamos a ver la cobertura. Y ahí hay una revelación que quizás, tal vez alguno lo ha pensado, pero estoy casi seguro que la mayoría no.
Pero si quiere saber de qué se trata, no se pierda el próximo miércoles, Noches de Café, porque vamos a hablar sobre las coberturas del tabernáculo. Ojo, no las cortinas, las coberturas. ¿Sí? Ya con solo eso le acabo de soltar un enigma para de hoy en 8 días. Traiga personas que quieran ser ministradas con esta palabra y que podamos en el Señor traer esa revelación por el Espíritu Santo a cada uno en ese crecimiento espiritual. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, gracias por una noche más de enseñanza, de profundidad de tu palabra, una noche más donde caminamos abrazando una fe inconmovible, la fe en el Hijo de Dios. Señor Jesús, que cada una de las cosas, de los elementos que hasta el día de hoy hemos logrado entender, sea dimensionado en nuestra vida, en el esplendor de para qué fue constituido. Que podamos entender a través de la revelación del Espíritu Santo la dimensión profética de lo que significa el tabernáculo y quiénes somos nosotros a través de esa revelación. Que podamos, Señor, mirarte a ti, Jesús, en cada una de las partes de ese tabernáculo, pero que también podamos vernos a nosotros como parte integral de ese diseño, porque estamos en ti, y si estamos en ti, estamos constituyendo parte del tabernáculo de Dios. Ayúdanos a hacer esas tablas revestidas de oro, esas barras revestidas de oro. Ayúdanos a hacer ese tabernáculo, ese santuario, Señor, unido un hermano al lado del otro, sin importar qué pensamos y cómo lo practicamos. Así como todas las tablas eran iguales, que cada uno de nosotros seamos iguales en Dios, porque tú eres nuestra unidad. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en ti, Señor, porque lo que viene para el mundo es fuerte, es duro, pero en ti tenemos una victoria sin precedentes en Jesús. Amén y amén.